En Argentina, la sátira política tiene gran importancia desde los tiempos del virreinato, durante el siglo XIX. En el Telégrafo Mercantil, Político, Económico, Historiográfico y Rural del Río de la Plata, que editó Francisco Cabello en 1801 y 1802, aparecieron sátiras que ridiculizaban los problemas de la época. En 1820 apareció en Buenos Aires un periódico llamado El Americano, dirigido por Francisco Castañeda, un sacerdote franciscano opositor al ministro Bernardino Rivadavia, promotor de las reformas seculares en el gobierno de Martín Rodríguez. Tenía mucho la caricatura argentina, la sátira, y la caricatura en especial, de los franceses. Hubo en la Argentina como una línea que siguió a Daumier, que fue un gran caricaturista francés, y esa línea gráfica fue la que más influyó en la Argentina. El 11 de noviembre de 1830, durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, apareció El Toro de Once, publicación rosista que se mofaba de los unitarios. Durante el segundo gobierno de Rosas, en un clima de mayor represión política, los unitarios exiliados en Montevideo satirizaban a Juan Manuel de Rosas con caricaturas que lo mostraban como un sanguinario tirano. Después de la batalla de Caseros en 1852, en la cual el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, venció al de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, dando fin a 17 años de gobierno rosista, aparecieron diversas publicaciones políticas que utilizaban la sátira como forma de manifestar y difundir sus ideas. En marzo de ese año, Eusebio Ocampo, Benjamín Victorica y Miguel Navarro Viola publicaron El Padre Castañeta, en remedo del nombre del fraile franciscano, autodenominado Periódico Crítico Burlesco Literario, Político y de Costumbres. El 24 de mayo de 1863, apareció una publicación que marcó un quiebre en la sátira política, El Mosquito. A diferencia de los anteriores, no fue un medio dedicado a la propaganda política, sino que hacía humor con los sucesos del quehacer cotidiano. Durante la campaña entre alcinistas y mitristas, es decir, hubo un momento en los años 1870 y algo, que Mitre quería volver a la presidencia y Avellaneda estaba muy interesado en ser presidente. En ese periodo, todo un grupo de colaboradores del Mosquito estaba del lado de Alsina. Y un día va un mitrista a verlo al propio Stein, que era el dibujante en jefe de ahí, y le presentó la queja. Dice, ustedes pueden hacer bromas con nosotros porque está usted como dibujante, pero nosotros no tenemos un dibujante. Y Stein le pregunta qué es lo que quiere. Bueno, querían a ver si estaría dispuesto a hacerle las caricaturas también para el otro periódico que era mitrista, que se llamaba La Presidencia. Y Stein aceptó, por supuesto que protegido tras un seudónimo que fue Carlos Monet. O sea, de un lado hacía las caricaturas en contra de Mitre y del otro en contra de Alsina. Y se supo mucho después eso, los mismos compañeros de él nunca se enteraron. Desde el punto de vista gráfico, El Mosquito era una gran lámina, generalmente central, que se hacía en piedra litográfica. Se caracterizaba por retratar satíricamente a los políticos de la época. Roca, Avellaneda, Mitre o Alsina desfilaron por las páginas de este medio.
4 años más tarde, El Mosquito se convertía en diario. Su popularidad creció aún más con la incorporación del caricaturista francés Henri Stein, que se especializó en el presidente de la nación de entonces, Domingo Faustino Sarmiento. A Sarmiento parece que le interesaba eso, ¿no? Como el político, aunque mal que hablen de él, si un día no aparecía, una semana no aparecía en El Mosquito, pasaba con su carroza por la puerta de la redacción y le reclamaba al dibujante, que era además, terminó siendo propietario, Enrique Stein, ¿no? Y le decía, ¿por qué no lo había sacado? Porque se lo exigía, aunque fuera para desagradarlo, decía, aunque fuera para desagradarlo, que lo saque. Durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca, entre 1880 y 1886, apareció Don Quijote, una revista hecha por el español Eduardo Sojo, que satirizaba al presidente en numerosas caricaturas en las que aparecía retratado como un zorro. Don Quijote estaba editada por Eduardo Sojo, que firmaba Demócrito, y él era realmente un militante, tanto es así que se ha dicho después que la revolución de 1890 la habían hecho las armas y las caricaturas de Don Quijote, porque él estaba muy del lado de Alén, que en esa época empezaba. Junto a él lo tuvo a José María Cao. José María Cao firmaba ahí Demócrito II. Ahora, lo gracioso de esto, en esa época las caricaturas costaban, ¿no? Se pagaban. Quiero decir que se turnaban en el calabozo. Cuando le tocaba ir al calabozo a Cao, hacía las caricaturas Sojo. Cuando le tocaba a Sojo, hacía las caricaturas Cao. El éxito de Don Quijote fue tal que en 1896 comenzó a publicar cotidianamente una lámina central a todo color con caricaturas e ilustraciones. Las caricaturas de Don Quijote marcaron un quiebre en la sátira política y tuvieron gran repercusión en los hechos políticos de la época. En esa época el jefe de policía era Capdevila, que durante la revolución de 1890 lo hirieron en un pie a Capdevila, ¿no? Durante esa refriega. A partir de ese momento, en Don Quijote lo dibujaron con una pata de palo. Ahora tenían cuestiones muy serias. Por ejemplo, yo le expliqué que las características de las publicaciones de esa época era una gran ilustración central, ¿no? Eso se hacía en una piedra litográfica. Una vez Capdevila directamente le secuestró la piedra a Don Quijote y deciden sacar el número igual. Entonces se ponen los recuadritos y los epígrafes. Aquí tenía que haber habido una foto de una caricatura de tal, haciendo tal y tal cosa. Describieron todas las caricaturas que habían quedado en esa piedra que no le habían devuelto. Y todas las caricaturas que hacían posteriormente de Capdevila lo metían con la piedra bajo el brazo, la piedra litográfica bajo el brazo. Eran terriblemente zarpadas, comparaban a los políticos, a los presidentes, a los funcionarios con bichos, y eso se fue perdiendo, me parece a mí, porque fue dejando de ser underground la sátira política. Los dibujantes empezaron a convivir más con los políticos, empezaron a ir más hacia el centro, a trabajar más en el Tortoni, ¿no? Cruzarse con Marcelo T. Alvear, cruzarse con el Peludo, cruzarse con los radicales,
y a medida que fue democratizándose la sociedad argentina, entre comillas, bueno, Roque Sáenz Peña para adelante, el humor fue perdiendo fuerza. Otro medio que iba a revolucionar la sátira política fue el llevado a cabo por Eustaquio Pellicer a partir de octubre de 1898, Caras y Caretas. Dirigida por José Álvarez, contó con la colaboración de un destacado dibujante de Don Quijote, Manuel Mayor, conocido también como Heráclito. Caras y Caretas alcanzó un importante nivel técnico en la calidad de sus ilustraciones y apuntó a un heterogéneo mundo de lectores, no solo interesados en la política, sino también en otras manifestaciones de la cotidianeidad. En ella colaboraron Leopoldo Lugones y Roberto Pairó. En esa época se hacía un dibujo muy trabajado, muy bien dibujado. Yo creo que el dibujante que hacía la tapa de Caras y Caretas tardaría 4 o 5 horas en hacer la tapa. Y debajo ponían generalmente un versito, una cuartilla. Eso con el tiempo se fue renovando, se fue sintetizando el humor. Tanto que en Francia fueron los creadores del humor mudo. No solo las revistas ejercían la sátira, también lo hizo el diario Crítica de Natalio Botana, que caricaturizaba al presidente Hipólito Yrigoyen con una vela en la cabeza, interpretando el mote de iluminado con que lo criticaba la oposición. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955, el humor político fue objeto de la censura. La revista que empezó a hacer humor político, tomándolo como blanco a Perón, en su carrera ascendente, cuando todavía era el presidente Farrell, fue Cascabel. El 16 de octubre de 1945, cuando lo habían puesto preso a Perón, había perdido todos sus cargos y demás, en la tapa de Cascabel aparece un gaucho que representa a Juan Pueblo. Y de un árbol cae un enorme perón, es decir, una pera, ¿no? Una pera enorme, podrida, toda gusanada, ¿no? Y fue un éxito rotundo, esa tapa, ¿no? Fue la tapa más comentada de la historia de Cascabel. Pero su vigencia fue brevísima, porque al día siguiente pasó lo del 17 de octubre y ya fue casi como una lápida. No se podía hacer ni un chiste político, ni siquiera yo puse una vez un chiste sobre Colón y como Colón había salido de España a descubrir América, y Perón había regalado un barco de trigo a los españoles, a Franco, casi me echan de todas partes. Entonces, durante todos los años que duró el gobierno de Perón, fue un gobierno completamente prohibida la libertad de prensa. Sobre todo el humor político es lo que estaba prohibido. En la Argentina, todos los presidentes tuvieron su caricatura. El humor satírico estuvo presente en todas las épocas.
década del 50 apareció Tía Vicenta, censurada 10 años después por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, cuando el dibujante Landru lo hizo aparecer como una morsa. Yo la noche antes del golpe de Onganía, me dijo uno de los amigos de Onganía, mira, ya que a Ilia lo dibujabas como tortuga, tenés que dibujarlo a Onganía como otro animal. Entre nosotros le decimos morsa o morso por los bigotes. Entonces yo hice una tapa que salieron dos morsas, que una le decía a otra, al fin tenemos un buen gobierno. Y por eso me la cerró Onganía. En 1972 nació otra revista que hizo historia, Satiricón, de Oscar Blota y Andrés Cassioli, que duró hasta el golpe militar de 1976. Y en Argentina hicimos una revista con todo, con los mejores dibujantes, colaboraba gente de afuera. Hicimos una revista muy creativa que cambió el panorama gráfico argentino de ese momento. Lo único que había en la calle que se estaba haciendo era Paturuzú. Ya se estaban muriendo las revistas de humor, no había. Se salió con una revista satírica que no se había hecho antes. Era para un desarrollo, en 2 años vendía 250.000 ejemplares, era fuertísima, vendíamos 5 veces más que lo que vendía Rolling Stone. Rolling Stone siguió creciendo en un país donde le dejaron hacer lo que quería. Y en la Argentina Isabel Perón, porque no le gustaba a ella, por decreto la prohibió. Satiricón fue prohibida por Isabel Perón, quien argumentaba que la revista atentaba contra el espíritu de los argentinos. Ganamos el juicio con Satiricón en el 76. Cuando vamos a salir, o salimos 2 números, llega Videla al poder y lo primero que hace es obligar a las editoriales a que lleven los originales al comando en jefe del ejército. Nosotros en esa época no había computadoras, eran originales armados a mano y íbamos los editores con la futura revista que iba a salir debajo del brazo a ver a los militares para que la censuren. Por supuesto, nos dijeron, con Satiricón nos dijeron que nunca más. Yo fui 3 veces, me tacharon originales y la última vez que fuimos nos dijeron que si seguíamos con esa revista nos mataban a todos. No se pudo hacer más. Y era una revista satírica, no era más que eso. Durante la dictadura militar de 1976, salió a la calle otra creación de Andrés Cassioli, Humor. El primer número de Humor, que sale en la primera semana del 78, de junio del 78, es calificado de exhibición limitada. Y entonces, bueno, hubo que convencer a los 5 censores que representaba el gobierno en el periodismo, que tenían una oficina en el Teatro San Martín. Hubo que ir a verlos y convencerlos de que era una revista que podía salir, porque ellos decían que podía hacerle muy mal a los chicos si la veían en los kioscos, que lo que le preocupaba era la juventud, que tuvieran ideas extrañas a la idiosincrasia argentina. Lo mismo un poquito de lo que decía Isabel Perón.
Y ahí había representantes de la iglesia, representantes del periodismo, gente que marcaba revistas, subrayaba frases y hacían un estudio semiológico de lo que queríamos decir en realidad. Yo empecé a hacer humor político en la dictadura, en Humor Registrado. Humor Registrado apareció en 1978, pero no se puede decir que era político el humor que se hacía en la revista. A partir del año 80-81, en que el régimen, la dictadura empieza a perder, a desinflarse, empieza a fracasar el plan Martínez de Hoz, no empiezan a cambiar los presidentes autoritarios, ahí se empieza a pinchar y ahí empieza a colar, en ese momento, Humor Registrado empieza a colar su cuña, su saña, ¿no? Y la revista se vuelve una revista anti-milicos. Entonces lo que hacíamos era un chiste en contra de los milicos, es decir, la institución militar. La revista fue atentamente vigilada por la dictadura militar. El gobierno no veía con buenos ojos la forma satírica en que se reflejaba la realidad argentina a través de sus páginas. Es clarísimo cuando a un régimen le molesta el humor, es cuando ya va a full el humor. Y eso le pasó en el número 97 de Humor Registrado, ¿no? Con la patineta y Nicolaides, la tapa de Cassioli. La censuraron, retiraron la revista. El número 97 de Humor fue retirado por la dictadura. Eso le dio una gran fama y un gran impulso a Humor. Porque estaba diciendo las cosas más claramente, ¿no? Muchas veces en política vos no podés hacer eufemismo y metáforas, tenés que decir las cosas